la mejor. 11 recintos que te ofrecen miles de oportunidades. Arte, ingeniería, turismo, ciencias, agricultura. Aquí no hay límites. Puedes ser quien tú quieras. Te motiva a investigar, innovar y transformar, a alcanzar tus sueños con libertad. Tiene los mejores profesores y es la única en Puerto Rico que se distingue a nivel mundial. Siempre sentirás orgullo de tus logros y de tu universidad. Tu universidad. Matricúlate ahora. Accede a upr.edu. Somos la Universidad de Puerto Rico. Tu éxito es nuestra tradición. Saludos, bienvenidos a nuestro programa de Hablando de Finanzas, Gerencia y Empresarismo. Yo soy el doctor Luis Felipe Nieves. Esto es una experiencia educativa nueva para un nuevo comienzo para todos. Durante el día de hoy vamos a hablar de lo que es financiamiento comercial. Vamos a tener con nosotros a el señor José Enrique Guzmán Virella. El señor José Enrique Guzmán Virella es un egresado del sistema de la UPR. Él es una persona que tiene una experiencia vasta en el área de crédito y el área de banca. Lleva cerca de 30 años en esta área. Fuimos compañeros de labores en diferentes instituciones financieras y queríamos presentarlo. José Enrique, dale un saludo aquí a nuestros oyentes. Saludos, muy buenas tardes a todos y un verdadero placer estar aquí con ustedes compartiendo pues del tema de financiamiento comercial. Como bien dice el doctor Nieves, dimos nuestros primeros pininos en la industria hace 3 décadas, vamos a decir. Así que... Son un par de años atrás, no hace tanto. Así que desde que yo estaba, como bien mencionó el doctor, desde que yo me gradué de la Universidad de Puerto Rico, he estado hasta el día de hoy laborando en la industria bancaria. Gracias a Dios se ha dado esa oportunidad de estar 3 décadas de labor continua. Así que espero poder pues aportar mi grano de arena en este tema pues tan importante pues para el empresarismo hoy en día. Entendemos que José Enrique es un excelente recurso, por eso lo traemos a nuestro foro, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sobre este tema. Cuando hablamos de financiamiento, todos pensamos que todos los financiamientos son iguales. Pero, ¿qué diferencia el financiamiento comercial del personal? Mira, para comenzar con ese tema, y es bien importante, es una excelente pregunta, Luis Felipe, porque muchas veces hay empresarios que cuando están comenzando, ¿verdad?, lograron montar un negocio, el negocio pues ya tiene cierto volumen, ¿verdad?, y ya le está dejando, ya ven que hay una buena posibilidad de éxito en ese negocio. Muchas veces se trata de utilizar crédito personal para financiar estas operaciones de negocio, y eso es un error. La diferencia principal entre un préstamo comercial y un préstamo personal o de consumo es que obviamente el uso del producto del préstamo en una transacción personal es para usos domésticos, es para un tema de una necesidad puntual en el hogar, cualquier otra necesidad que se pueda tener en el día a día, tengo que adquirir una lavadora, se dañó la estufa, se dañó la nevera. Eso, el propósito de un préstamo personal se tiene o se debe utilizar para usos personales. Ya el crédito comercial es un producto que va a estar enfocado en el uso que se le vaya a dar en las necesidades comerciales que tenga uno en un negocio, ya sea en un negocio tradicional o sea también una profesión. Pues yo puedo ser pues un ingeniero, un médico, un abogado, un contable que tenga mi práctica privada, ¿verdad? Pues sí, eso ya cualifica dentro de lo que sería una necesidad comercial. Entonces, pregunta, si yo soy un comerciante, pero tengo una corporación y
y soy individuo, pero estoy incorporado, ese préstamo comercial, ¿cómo me afecta a mi crédito individual? Bueno, la realidad es que los préstamos comerciales, en la medida, como mencionamos, que la fuente de repago provenga del negocio, no va a impactar lo que llamamos la famosa empírica, ¿verdad? Que muchas veces en la calle, cuando las personas están buscando una hipoteca o un préstamo personal, pues están hablando, no, que yo tengo una empírica de tanto, y pues como hoy en día ya hay unas páginas de internet, ¿verdad? Unos sites que uno puede entrar la información de uno y uno puede conocer ya estas empíricas. La realidad es que no debería impactar. Sí es bien importante mencionar que, por ejemplo, si yo tomo un préstamo comercial para una corporación mía y hubiese algún problema, yo di mi garantía personal en ese préstamo, que es lo que es usual en la industria. Aunque sea una corporación, siempre se toma la garantía personal del accionista o dueño de esa corporación. Si hubiese algún evento de incumplimiento, ahí sí afectaría, porque afecta a uno como un garantizador de esa transacción. Pero desde un punto de vista de lo que es el ingreso personal y las deudas personales, no va a afectar este préstamo comercial para el cómputo de esa empírica. Ok, excelente. En términos del financiamiento comercial, ¿todos los financiamientos comerciales son iguales? O sea, yo puedo financiamiento comercial para, digamos, para comprarme un activo fijo, o para financiar la operación de mi negocio, para comprarme un auto, que sea de la empresa. ¿Cómo funciona eso? No, la realidad es que hay distintos tipos de financiamiento. Incluso cuando uno va a ver a la época esa de que uno estuvo en la gerencia de sucursales, generalmente venían estos empresarios a la sucursal a solicitar una línea de crédito porque tenían que comprar un equipo para el negocio. Siempre se habla de la línea de crédito, es como que lo que más común, ¿verdad? Generalmente los empresarios solicitan, pero no, Luis Felipe, contestando la pregunta, básicamente vamos a decir que hay dos tipos de financiamiento básicos, y de esos financiamientos básicos pues ya se ramifican en otros, pero principalmente está la famosa línea de crédito, que la línea de crédito se debe utilizar para necesidades corrientes del negocio, y cuando digo corrientes son dentro del año operacional contable del negocio. Y están pues los préstamos a término, que ya son a más largo plazo. Eso trasciende ese año contable de la empresa. Préstamos a término pues pueden ser a medianos y largo plazo. En la banca lo que se acostumbra a los préstamos a término es pues generalmente son a 5 años en términos de un balloon payment, tiene un vencimiento, pero los repagos, ¿verdad? La amortización en los cuales están basados pues muchas veces van a 10, 15 años, dependiendo de para qué se va a utilizar el préstamo a término. Y esa es la clave, ¿Qué es lo que determina si un negocio va a utilizar una línea de crédito o si va a utilizar un préstamo a término? Es número uno, el uso de esos fondos. ¿Para qué yo lo voy a utilizar? La línea de crédito, como mencioné, que debe ser para necesidades dentro del año de operaciones del negocio. Del ciclo operacional. Es bien importante. La fuente de repago generalmente proviene de conversión de activos corrientes. ¿Qué quiere decir conversión de activos corrientes? De convertir cuentas por cobrar e inventario en efectivo para entonces que se convierta en la fuente de repago de la línea. En otras palabras, si utilizando un ejemplo de que mencionamos, yo soy un ingeniero y me llevé un contrato de consultoría. Pues mi consultoría generó una factura, esa factura generó una cuenta por cobrar, y posiblemente yo como ingeniero que tengo un negocio pequeño, pues ese trabajo de consultoría, hasta que yo no lo facturo, no cobro, pues a lo mejor me viene la necesidad de tomar una línea de crédito, y precisamente la fuente de repago de ese dinero, ese adelanto que yo tomé bajo esa línea de crédito, que posiblemente yo le evidencié al banco, mira, tengo esta orden de un trabajo de consultoría y pues van a ser, digamos, unos $50,000, y solicito una línea de crédito no de 50, a lo mejor la solicité de $25,000 o $30,000. El banco me la aprueba y
fíjense que la fuente de repago es precisamente contra la cuenta por cobrar que generó la consultoría que yo hice. No necesariamente es de la ganancia, es simplemente una conversión. Cuando yo efectúo el trabajo, se genera una cuenta por cobrar y lo voy a convertir en otro activo corriente que es en efectivo cuando la cobre. Y cuando tenga el efectivo, entonces pago una deuda corriente, un current liability, ¿verdad? Y pago la línea de crédito. Y ese ciclo es bien importante que lo respetemos cuando tenemos una línea de crédito, porque ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, el banco me aprobó la línea de crédito esta para consultoría y de repente yo dije, caramba, yo ciertamente si yo me compro este equipo de ingeniería, que es bien complejo, con una computadora ultrapoderosa, y ese equipo, fíjense que me llevé un contrato de consultoría por $50,000, pero el equipo a lo mejor me cuesta $60,000, pues yo lo voy a utilizar para este y para muchos proyectos en el futuro que yo espero hacer. Y de repente compré ese equipo de $60,000 con una línea de crédito de $50,000, ¿verdad? Y puse yo $10,000 a lo mejor de un capital que tenía, con la expectativa de repagar cuando esa cuenta por cobrar la convierta en efectivo. ¿Qué pasó? Yo tomé ese dinero, cobré mi trabajo de consultoría y a duras penas los $50,000 me dieron para pagar el préstamo de 60, ¿verdad? Tuve que poner dinero para poder completar eso. Y fíjense que ahí, olvídense si hubo ganancia o no, la realidad es que consumí todo el dinero del negocio, todo el ingreso del negocio en pagar un equipo que posiblemente si yo lo hubiese planteado el banco, este equipo me va a dar unas eficiencias a mí como ingeniero y yo lo puedo, tiene una vida útil de 5 años, pues el banco me dice, mira, vamos a financiar esto a 5 años. Fíjense qué distinto sería si yo hubiese, en vez de tomado esa línea de crédito, hubiese tomado un préstamo a 5 años, que es la vida útil del equipo. Pues mira, yo lo que tenía que pagar eran $10,000 anuales de ese préstamo, más el gasto de intereses, que ese contrato del primer año de los 50, cuando yo cobraba los $50,000, me daba para pagar esos $10,000 del año y me sobraban $40,000 para yo tener un flujo de capital que me permita seguir operando. Por lo tanto, el préstamo la facilidad de crédito que solicitamos debe estar atada a la fuente de repago. Las líneas de crédito se pagan por conversión de activos, conversión de cuentas por cobrar, inventario. Los préstamos a término se repagan de los ingresos normales del negocio. Ese ingreso recurrente que tiene ahí todos los meses, pues yo voy a tener de esas ganancias que yo generé en mi actividad comercial, pues tengo unos ingresos que están distribuidos a través del año y eso me permite mensualmente yo hacer un pago de un préstamo a término. Por lo tanto, bien importante, las líneas de crédito no se pagan, vamos a hablar que no se pagan con ganancias, se pagan con conversión de activos. Los préstamos a término sí es con los ingresos que mi negocio está generando y eso me permite mes a mes pues repagar los préstamos a término. Y o sea que uno ata el repago de ese préstamo a la vida útil del activo que está financiando. O sea que la forma de computar la capacidad de pago en un préstamo a largo plazo y en una línea de crédito que es a corto plazo para la conversión de activos y cuentas a cobrar es totalmente distinta. Es totalmente distinta. Cuando yo estoy determinando una capacidad de pago de una línea de crédito, precisamente yo veo el ciclo de conversión de los activos y eso es lo que me da una capacidad de pago. Eso no tiene que ver necesariamente con medir ganancias o pérdidas de un negocio, es la realidad, los activos corrientes que sean suficientes, que se puedan convertir dentro del ciclo contable suficientemente para repagar la línea de crédito. Las líneas de crédito trabaja más con el flujo de efectivo. Y el otro es con flujo de efectivo, es correcto. Sí, correcto. Esa es la gran diferencia. Y nos podemos meter como empresarios en problemas serios si utilizamos la línea para adquirir activos fijos a largo plazo, porque cuando se venza la línea, al cabo del año operacional, no vamos a tener con qué repagarla, ¿me siguen? Y ahí es donde entramos en un incumplimiento. Excelente. Muy bien explicado. Yo creo que la forma, o sea, José Enrique lo acaba de explicar de una forma bien sencilla, de una manera, como decimos aquí en Arrebichuela, sí. Te puedo entender que la diferencia entre una línea de crédito y un préstamo a término se utilizan para diferentes cosas. Una es para la conversión de activos
de activos a corto plazo y la operación del negocio, o sea, el ciclo operacional del negocio, y el otro es básicamente, se utiliza básicamente lo que es el flujo de efectivo, y en el otro se utiliza básicamente a base de las ganancias del negocio y es a largo plazo. Correcto. Hay otros productos financieros, Luis Felipe, ¿verdad? Que son las cartas de crédito, que hay tanto cartas documentarias y stand-by, pero ya eso es un tema, ¿verdad? Para quizás otra charla, porque eso más bien se utiliza para las personas que importan mercancía, pues se emiten unas cartas de crédito para que los suplidores fuera de Puerto Rico le entreguen la mercancía, no necesariamente ellos prepagando esa mercancía, pero por eso dije que hay otros productos derivados y están las líneas no revolventes que generalmente se utilizan para proyectos de construcción, pero creo que esos son otros 20 pesos. Sí, definitivamente. En el área de crédito existe algo que se conoce como las 5 Cs. Sí, las 5 Cs de crédito. Las 5 Cs, ¿de qué estamos hablando? Eso es como el curso 101 de algo, ¿verdad? Pues cuando los banqueros, nuestro curso 101 de crédito es las 5 C de crédito, ¿verdad? Y son 5 C, se le llama 5 C, pues las 5 características, ¿verdad? De un buen crédito, pues comienzan con C. Y nos enseñan también la primera y la más importante es lo que se llama el carácter. Y el carácter no es temperamento, no es la persona que tiene un temperamento fuerte. El carácter es la verdadera convicción y compromiso que tiene un individuo para cumplir con las obligaciones que asume. Vamos a definirlo así. O sea, en otras palabras, yo no voy a cumplir con mi compromiso porque me están obligando, porque me lo están exigiendo, sino porque yo tengo una verdadera convicción de que cuando yo asumo un compromiso, yo lo cumplo. Esa es la palabra, lo que decimos en la calle, la palabra de uno vale, ¿verdad? Pues eso es carácter. O sea, eso es si quiero pagar. Eso sí quiero pagar, es la voluntad natural. Sí, la voluntad de pagar, exacto. Pero fíjense que yo puedo tener la mejor voluntad para pagar, pero si no tengo la capacidad de pagar y me presta, pues yo no te voy a poder cumplir. O sea, yo tengo una voluntad de pagarte increíble, pero la realidad es que no tengo la capacidad. Por lo tanto, un segundo componente viene siendo la capacidad que yo tengo para pagar. Y eso es bien importante. Ahí llegamos a la segunda C. Sí, es la segunda C, la capacidad de pago. Y la realidad es que eso es el rol del banquero. Muchas veces nosotros, cuando estamos analizando un crédito, nos sentamos con el empresario y decimos, mira, no te estás excediendo en lo que es la capacidad de tu negocio. Eres tremendo, un empresario talentoso, tiene un empuje bien fuerte, tiene buen carácter, pero tenemos que también frenarlo, porque muchas veces le decimos, mira, te puedes meter en problemas, tienes el mayor de los deseos y el mejor compromiso para pagar, pero tu capacidad de pago ya está llegando al límite, ¿verdad? Pues esa es la capacidad, que son los recursos financieros, los ingresos que tiene ese negocio o los activos corrientes, como mencionamos, pues para cumplir con esos compromisos. Está un tercer componente. Luis Felipe hizo una pregunta al principio sobre el crédito de la persona. La tercera C es el crédito. Y es, pues, muchas veces miramos, ¿verdad? Que tenga una buena empírica, que no haya tenido pérdidas en el pasado. Obviamente no puede estar en temas de quiebra. Por lo tanto, tiene que tener la persona un buen historial de crédito. Eso es lo que se llama la tercera C. Y entonces hay dos adicionales, que es el capital. El capital, muchas veces la gente piensa que los banqueros lo primero que miramos es el capital, y no necesariamente. Yo miro primero el carácter. El capital es importante, pero muchas veces vemos negocios que quizás tienen un capital limitado y nada, se puede estructurar el financiamiento de tal manera, ya con otras ayudas, ya sea ayudas de SBA, que es una entidad del gobierno federal que otorga garantía a los bancos para estas facilidades de empresarios, que uno puede mitigar ese factor capital que quizás no es tan robusto como quizás uno quisiera en una transacción como esa. Y por último, el capital puede ser limitado, pero no necesariamente esa limitación implica que se va a denegar el financiamiento porque la persona, el empresario o la empresa o el negocio no tenga el capital suficiente. Estamos claros. Incluso yo diría que las primeras 13 que le mencioné son las más determinantes. Si no hay carácter, no va a haber préstamo. Si no hay capacidad de pago, no va a haber préstamo. Y si hay
mal crédito tampoco va a haber préstamo. Sí va a haber préstamo aunque haya limitación en capital, y la última que le iba, la última C de las 5C, que viene siendo la colateral. No necesariamente ya es una denegación por el hecho de que no haya una colateral. Si el negocio es bueno, se ve que el empresario tiene unas capacidades gerenciales, empresariales, administrativas, y quizás no hay una colateral, sí hay posibilidades de obtener un préstamo comercial, una facilidad de crédito comercial. Incluso SBA existe precisamente, la Administración de Pequeños Negocios del Gobierno Federal existe para dar unas garantías para ayudar y mitigar precisamente esos dos componentes, capital y colateral, que no tenga un empresario. El colateral básicamente sería para los amigos que no, ¿verdad? Y los estudiantes que no desconozcan lo que es, básicamente es una garantía, puede ser tangible o intangible. Sí. Sí. Incluso vamos subsanar en caso de que no se pueda pagar. Pues. Yo les adelanto que si ustedes en algún momento en un rol de empresario van a un banco a solicitar un préstamo, no es que sea un requisito fundamental tener la colateral, pero también les quiero decir que si la hay, el banco la va a tomar. En otras palabras, si usted va a pedir una línea de crédito, a lo mejor usted no tiene una colateral inmueble, ¿verdad? Una propiedad, una residencia o quizás un local comercial en dar en garantía, pero si hay cuentas por cobrar y hay inventario, el banco va a gravar tanto las cuentas por cobrar como el inventario. Si se va a financiar una maquinaria, a lo mejor no hay una colateral hipotecaria, residencial o un local comercial para dar en garantía, pero el banco va a tomar un gravamen sobre el equipo que se está adquiriendo. En otras palabras, el equipo, maquinaria, cuentas por cobrar o el inmueble que exista dentro de un negocio, el banco lo va a tomar. Si no lo hay, pues se va a ver el préstamo. No es una razón para denegarme, ¿siguen? Pero eso es bien importante que lo tengamos claro. No es que sea un requisito fundamental, pero si lo hay, se va a tomar. Además de SBA, ¿existen algún otro tipo? SBA, cuando hablamos de SBA, para los que no saben, pues SBA es Small Business Administration, que es la Administración Federal para pequeños negocios, que fue lo que José Enrique estaba hablando. Entonces, esto es garantizado. ¿Existe alguna otra garantía gubernamental, alguna otra índole que se puedan utilizar? Sí, existe, está también Rural Development, que es una entidad también del gobierno federal que otorga unas garantías bajo dos programas principales, que es Business and Industry. Es un programa que es el que va para las empresas con fines de lucro, y está el programa de Community Facilities bajo Rural, que es para organizaciones sin fines de lucro. Pero son dos programas que le otorgan también garantía al banco de los préstamos que le otorguen a los empresarios. Obviamente el que más penetración tiene en el mercado de Puerto Rico es la Administración Federal de Pequeños Negocios, SBA por sus siglas en inglés, porque tienen varios programas. Tienen programas que garantizan al banco los préstamos a término, tienen una garantía también para líneas de crédito que son bien útiles. Incluso SBA también permite otorgarle garantías a los bancos, aun cuando no haya una colateral tangible, lo que mencionamos, ¿verdad? Que como estos programas del gobierno federal están hechos precisamente para mitigar limitaciones en capital, limitaciones en colateral, pues sí, ellos también, no es un requisito para ellos dar la garantía que existan colaterales tangibles. Lo mismo que les mencioné, SBA tiene unos requerimientos que si hay una colateral disponible, hay que tomarla. En otras palabras, el empresario no puede decir, mira, yo tengo esta propiedad salda, dame el préstamo, pero no me grabes la propiedad salda. Eso no va a pasar. Pero si el empresario no la tiene y el negocio es viable, se ve que ya tiene unos volúmenes de venta y ya está dejando beneficios, el banco lo va a considerar y el BID lo va a considerar también. ¿Y cuáles son los requisitos que necesita un empresario para poder solicitar un financiamiento comercial? ¿Qué se pide?
Pues si el negocio ya tiene su historial, ¿verdad? Ya tiene varios años de operación, generalmente el banco le va a pedir 3 años de estados financieros del negocio. Si al momento de solicitar el préstamo, el negocio cerró libros hace más de 4 meses, le va a pedir también un estado interino, estado financiero interino, por ese periodo luego del cierre contable. Si, por ejemplo, el negocio se dedica es un detallista o un mayorista, pues va a pedir siempre lo que se llaman los agings de las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, el detalle del inventario. Siempre pide un estado financiero personal. Si la persona, hay otros requisitos, por ejemplo, si es un contratista, pues se pide siempre lo que se llama el work on hand, que es un informe de los proyectos que él como contratista está trabajando y en las etapas que se encuentra. Eso es la información básica. Siempre cuando el banco entra a analizar el caso, pues van a surgir dudas o información adicional. Si hay una propiedad y hay que tasarla, pues se le va a pedir información como las escrituras, se le va a pedir la certificación del CRIM para ver la situación actual de las contribuciones sobre la propiedad. Así que dependiendo va evolucionando el análisis, es un proceso continuo, se requiere información, pero por lo menos para el banco comenzar a considerar la solicitud, data financiera tiene que haber. Si es un negocio nuevo que lleva poco tiempo, no tiene 3 años de información histórica financiera, pues le van a pedir el estado financiero más reciente, le van a pedir, como les dije, si hubiese cerrado ya hace unos meses el año contable, le van a pedir un estado interino de los meses que han transcurrido posterior al cierre y le van a pedir lo que se llama las proyecciones financieras, un estado pro forma, que no es otra cosa, el empresario cómo está viendo financieramente su negocio de cara a los próximos 3 años. Esas proyecciones financieras, que es como si fuera un estado de ingreso y gastos, va a tener un estado de situación. Puede ser que el banco le solicite también un estado también cash flow basis, ¿verdad? Pero es bien importante que se incluyan los supuestos en los que el empresario está basando esos estados proyectados de los próximos 3 años. Eso es bien importante para que le facilite el análisis al banquero. Y recuerden que lo que ustedes como empresarios desean es que le aprueben el préstamo, pues que sea lo más documentado posible, cosa de que facilite, le dé confianza a esa persona que está analizando la petición de crédito. Perfecto. Bueno, concluyendo, podemos pensar entonces que existen financiamientos para largo plazo, para corto plazo, que existen una serie de entidades gubernamentales y garantías que ayudan al empresario a poder completar su proceso de financiamiento, y que es un proceso que no necesariamente porque usted tenga estas limitaciones se le va a denegar este crédito. Correcto. Te agradezco, José Enrique, tu tiempo, te agradezco la explicación de este tema, que es un tema a veces desconocido o poco comprendido, ¿verdad? Inclusive los empresarios. Así a veces que, es intimidante. Sí, a veces es intimidante, correcto. Pero te agradecemos tu tiempo, agradecemos a todos las personas que nos ven, y nos veremos en una próxima ocasión. Gracias, y recuerden que esto es una experiencia educativa nueva para un nuevo comienzo para todos. Hasta la próxima. Gracias a todos. Saludos. Ella es la mejor. 11 recintos que te ofrecen miles de oportunidades. Arte, ingeniería, turismo, ciencias, agricultura. Aquí no hay límites. Puedes ser quien tú quieras. Te motiva a investigar, innovar y transformar, a alcanzar tus sueños con libertad. Tiene los mejores profesores y es la única en Puerto Rico que se distingue a nivel mundial.
Siempre sentirás orgullo de tus logros y de tu universidad. Tu universidad. Matricúlate ahora. Accede a upr.edu. Somos la Universidad de Puerto Rico. Tu éxito es nuestra tradición.